La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López. Buenos días, El Salvador. Como siempre, un gusto, un placer estar con ustedes a esta hora de la mañana. Le damos, como siempre, las gracias a Dios por permitirnos tener esa oportunidad este martes 19 de octubre. No cabe duda que para el país la demanda social es cada vez más compleja y difícil de cumplir. Sin embargo, corresponde a cada gobierno hacer sus proyecciones presupuestarias con mucho tacto a efecto de evitar efectos colaterales que más temprano que tarde complican aún más las finanzas del Estado. ¿Puede el país seguir contrayendo más deuda? ¿Qué política fiscal se debe asumir para honrar y saldar las deudas externas provocada por los préstamos de los últimos años? ¿Cuál es el rol que debe asumir el Estado y particularmente la empresa privada? Estos y otros temas desde el punto de vista de dos economistas cuando regresemos. La delincuencia no debe verse como algo normal, hay que combatirla. Este es el argumento del ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, para destinarle a seguridad como una de las carteras más sobresalientes, un incremento en el presupuesto general de la Nación para 2011. Aquí solamente 25 millones, hay 90 millones adicionales que tenemos que financiarlo. Ya hay una experiencia en las administraciones anteriores, ya se formó un fideicomiso en las administraciones anteriores, estamos viendo cuál es la mejor manera legal de hacerlo, que la Fiscalía había hecho un requerimiento con 42 millones, me dice el director. Este incremento nosotros lo hemos dejado por fuera, no porque no sean cosas que hay que financiarlo, pero que no son cosas que están definidas. Por ejemplo, hay 10 millones para arbitrajes. El titular del ramo pidió a los diputados un esfuerzo de nación. En este sentido, el tema del financiamiento fue la piedra angular del análisis. Son 195 millones de dólares, de los cuales hay 77 millones, digamos, para obras públicas, hay alrededor de 80 millones para salud, hay creo que son 30 y tantos millones para justicia y seguridad. Únicamente son 180 millones que van en el presupuesto de préstamos y hay 58 de donaciones. El resto son recursos propios. Al hablar de deuda pública, las reacciones no se hicieron esperar. Arena y PCN creen que las ambiciones para el crecimiento del Producto Interno Bruto no deben ser exageradas. En el año 2010 hay un déficit de 1.047 millones, pero aceptan que para este año 2011 va a haber un déficit de 800 millones. El presupuesto del 2010 estaba con un crecimiento de hasta el 1%, pero ahora lo basa en un crecimiento del 2.5%. Crecimiento del PIB real va a ser 2.5 y eso sí nosotros lo vemos exageradamente optimista. Exageradamente optimista, y yo le pido a Dios que eso se llevara a cabo, pero es bien difícil. Además de las dudas que tienen los diputados sobre las proyecciones económicas para el país, también pidieron mayor claridad sobre el número de nuevas plazas que se estarían incorporando a los diferentes ministerios. Un incremento de plazas con sueldos superiores a $2.300 mensuales. Esto va a representar una buena cantidad. Veo que hay un enorme esfuerzo por dedicar a lo social, por dedicar a la educación, dedicar a la salud, recursos importantísimos, pese a la precaria, pese a la difícil situación que atraviesan las finanzas públicas. Por su parte, el ministro destacó que las nuevas plazas serían únicamente para áreas estratégicas. La Secretaría Técnica
el Ministerio de Obras Públicas, quedaron sin ni siquiera profesionales. Entonces ahora estamos reconstruyendo la planta técnica de los ministerios y naturalmente que esos sueldos están en áreas técnicas. Según las autoridades, los préstamos son una necesidad para la inversión social, con la diferencia que los porcentajes de deuda son menores y el tiempo de pago mayor. Temática de interés nacional que Diálogo con Ernesto López le invita a analizar. Bueno, una temática bastante compleja, una temática desde luego que requiere del análisis técnico y la interpretación propia de los especialistas, como esta mañana nos acompañan acá en nuestros estudios el asesor de la Comisión de Economía y Comisión Financiera de la Asamblea Legislativa y por parte del FMLN, el economista, el doctor Salvador Arias. Doctor, muy buenos días, qué gusto tenerlo acá en el programa. Gracias, Ernesto, buenos días, gracias por invitarnos, por estar acá. También nos acompaña asesor de la fracción de Arena en la Asamblea Legislativa, economista, el doctor Claudio de Rosa. Claudio, muy buenos días. Muy buenos días. Como siempre, a usted los invito para que me acompañen, puedan participar a través de nuestros sistemas de comunicación. Usted tiene ahí la oportunidad de poder llamarnos a través del 2283-2157 en su momento. También puede participar a través de nuestro correo electrónico ernestolopez@megavision.com.sb. A partir de ello también usted puede pedir y ser ingresado, en este caso tener ingreso a una base de datos gracias a la empresa Publicen para que usted reciba todos los días un resumen de lo más importante de este programa. Nuestros sistemas también de comunicación a través de las redes sociales en Facebook, usted nos encuentra también en Twitter y por supuesto también a través del sistema de videollamadas en Skype. Usted puede hacerlo desde cualquier lugar del mundo donde se encuentre. Usted puede formular su comentario o su pregunta utilizando su videocámara. Bueno, doctor, este presupuesto tiene características propias que lo hacen distinto o distante de lo que han sido los anteriores. Mira, gracias, te agradezco mucho la invitación y quisiera decirte que mi análisis que voy a exponer acá, que vamos a discutir, no es una posición oficial de mi partido, es una responsabilidad de la fracción y de la dirección de mi partido, del cual soy un militante ferviente. Pero quizás antes de ver ya en detalle, como decía el diputado Orestes, este presupuesto, a pesar de la crisis en que se hace, busca atender problemáticas sociales. Pero antes de eso yo creo que debemos de ir a las raíces del problema. Es un presupuesto que fundamentalmente está dedicado a pagar el servicio de la deuda. Porque El Salvador, el Estado salvadoreño, en las 4 administraciones que hubo del Partido Arena, dejó a este Estado en una situación de quiebre, está quebrado. El modelo neoliberal se derrumbó, no solo en el país además, sino que en el mundo entero. Hay que ver cómo está Francia, Italia, cómo ha estado Grecia, y de ahí viene Argentina, pero vamos a hablar de nosotros. La situación es que el endeudamiento con que quedó este país, lo dejaron en una trampa de endeudamiento que no tiene salida si no te sales del modelo. Porque el tema de la dolarización, el tema de la excesiva apertura de la economía, la falta, el tema de la política fiscal, que se dejó de gravar de acuerdo a los ingresos a las empresas, a las personas, y se empezó a gravar fundamentalmente de manera indirecta, a través de impuestos indirectos a la población, ha llevado al Estado a una situación de quiebra. O sea, acordémonos que las 4 administraciones de Arena endeudaron a este país, del 2000 al 2007, con 11.000 millones de dólares. Entonces la situación es crítica. No tiene salida en el marco del modelo neoliberal. Yo creo que es importante dejar eso claro. Primero, nosotros tenemos un Estado quebrado, financieramente hablando, producto de este modelo neoliberal, dolarizado, abierto, con tratados de libre comercio, un neoliberalismo voraz que le privatizó al Estado. Entonces, ha dejado una situación crítica que no tiene salida en el marco del modelo neoliberal. Y que el Fondo Monetario ahora acompaña, como siempre acompaña,
diciendo que hay que prestar más, que hay que quitar los subsidios, que hay que hacer esto, cargando sobre la misma población, pero no tiene salida. Y te voy a dar unas cifras para que quedemos en esto claro. La deuda del Estado aceptada oficialmente son 11.173 millones de dólares. Pero en esa deuda no se incorpora la deuda previsional. La deuda previsional de hecho no se ha pagado. Lo que se ha venido abonando de ella, se ha venido abonando a partir de nuevos endeudamientos más caros de mediano y largo plazo. Entonces la deuda previsional realmente sigue siendo 22.000 millones de dólares, un poco más. Quiere decir que si tú le sumas la deuda de 11.173 millones, la deuda previsional, tienes una deuda de 33.487 millones de dólares. Además hay una deuda no desembolsada que está comprometida y que se está negociando. Partes se van desembolsando, que son como 1.500 millones de dólares con el BID, el Banco Mundial y el Banco Centroamericano. Se habla de 800 millones posiblemente con Brasil para poder atacar el problema del transporte. Hay una deuda, podríamos llamarle flotante con el Fondo Monetario, que si en un dado caso no hay flujo financiero a la economía, se pueden acceder a ella, que está pendiente ahí, lo que te lleva a una situación de perspectivas de endeudamiento de 37.000 millones de dólares, que equivale al 169% del PIB proyectado para este año. Esa es la situación de la deuda pública de este país. Grave. Además, esta deuda ya está marcada las exigencias de pago durante los próximos 5 años, hasta el 2015. La proyección del pago de la deuda, este año supuestamente se tenían que haber pagado 1.365 millones de dólares. El próximo año, a pesar que en el presupuesto se habla que el pago de la deuda va a ser 1.470.8, la realidad que según el análisis presentado por las autoridades y con el Fondo Monetario en julio de este año, por ejemplo el pago de deuda de intereses, ahí está que son 712 millones de dólares. Ahora en el presupuesto solo aparecen 468. Lo mismo la deuda previsional. Se habla de 95, pero realmente están proyectados 385. Lo que pasa es que eso normalmente no lo ponen en el presupuesto porque dicen que es una deuda que no entra de hecho no la incorporan en la contabilidad. Entonces el pago de la deuda el próximo año realmente va a ser 2.069 millones de dólares. Y así, la proyección de servicio de la deuda para los próximos 5 años es de 10.066 millones de dólares. Eso tiene totalmente ahogado el presupuesto. O sea, no tenemos política monetaria, entonces no tenés capacidad de actuar con tu propia moneda. Entonces, y tienes un cinturón, un chaleco de endeudamiento que no te deja actuar, al grado tal que fíjate, que de la proyección de los impuestos del próximo año que hacen en el presupuesto, de cada 100 dólares que se reciba de impuestos en el Estado, 63 dólares van a ser para pagar deuda. La crisis del Estado es un problema de deuda. Si no se ataca el problema de la deuda, no hay solución al tema que es prioritario en nuestro país. Primero, que es sacar de la crisis este país. Segundo, en esa sacada de la crisis, que no siga sufriendo la población y más bien atender los problemas sociales, que es un énfasis que se le da a este presupuesto. Fíjese que me llama mucho la atención cuando usted de forma, no sé, pero bastante consistente hace ver de lo difícil que resulta conocer la propuesta, las partidas y los enfoques mismos que se le da a partir de la versión oficial. Usted dice que es un presupuesto diseñado para pagar deuda, pero ¿dónde queda entonces? Esta es la pregunta que yo me hago y creo que me la responda esta mañana. ¿Dónde queda el gasto público? Y ¿por qué no decirlo entonces el tema de la inversión pública? Es decir, si estamos hablando de un presupuesto de esa envergadura, en términos del trazo de que sirve solamente para poder pagar